Dios les da un mandato de crecer y multiplicarse. ¿Por qué? Porque eran pueblos que estaban muriendo, el índice de mortalidad era muy elevado, los niños se morían y entonces si no había gente, pues no iban a heredar la tierra. Yo creo que si Dios tuviera que escribir la Biblia, ya no diría este mandato, ya llenamos la tierra, ya la sobrellenamos, no hemos sido conscientes con la naturaleza y yo creo que ahora tenemos que reinterpretar de una manera distinta estos pasajes. La primera vocación que Dios quiere para cada persona es que sean felices, que se realicen independientemente de la orientación sexual. Homofrecuencia. Radio Arte. Existe el argumento de que en la Biblia, en el Génesis, se revela cuál es la voluntad de Dios para las personas a la hora de formar pareja. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y David. Ramón de Dignity nos comentó sobre el Génesis, sobre Adán y Eva. Utilizar el Génesis como un manual de instrucciones de lo que es un matrimonio, de lo que es una pareja, como un manual de conducta, no sirve el propósito. En Génesis se promueven muchos otros tipos de puntos de vista que, francamente, en nuestra sociedad hoy condenaríamos. Invasiones, guerras, estaba la poligamia, la esclavitud. Utilizar el argumento de que porque no se menciona en el Génesis no es aceptable por Dios, simplemente no es un argumento sólido. Tenemos que, como seres humanos, utilizar la razón. El padre Manuel nos habló también de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva es un cuento. Es decir, nunca históricamente existió un hombre que se llamaba Adán y una mujer que se llamaba Eva. No por esto quiero decir que como cuento no tenga ninguna validez. Tiene validez. Con la historia de Adán y Eva se pone la enseñanza de que Dios es creador del género humano, de toda la especie del género humano. Ellos conocían de las relaciones entre hombre y mujer y es lo que nos presenta el libro del Génesis. El acto matrimonial tiene que ser abierto a la vida porque para eso fue ordenada esta relación, ¿no? ¿Es pecado usar condones? Sí, para evitar niños, sí. Si estamos diciendo, pues, porque no, yo no quiero niños, lo que vas a hacer es realmente empiezas a desintegrar tu mismo matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio se entiende como vamos a estar abiertos a la vida que Dios nos manda, ¿no? Como escuchamos, cualquier relación que no esté abierta a la vida es considerada como pecado por el catolicismo del Vaticano. Aún entre un hombre y una mujer, ¿qué pasa con hijos no deseados? Yo creo que si fuera por ellos, la Iglesia desatornillaría sus genitales a todo mundo y solo se los daría para que vayan a tener hijos. Y las infecciones de transmisión sexual. Para la Iglesia no hay actos homosexuales, entonces ¿para qué van a usar condón si no van a tener relaciones? Ellos se quedan ahí como, no pases esta raya, y si ya pasaste, ya no es asunto mío. Pero entonces quienes llevan a cabo una vida sexual activa, pues no queda de otra. Hay consecuencias. Si son relaciones hombre-mujer, puede haber embarazo. Si son relaciones no hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pues hay cantidad de bichos y bacterias y microbios que les encanta la fiesta y van a buscar colonizar las mucosas y los hoyitos, y quienes le van a entrar a ese juego, pues es parte del riesgo, a menos de que conozcan y prevengan o cuiden su salud, porque la gente piensa que como no se habla y se siente tan rico, pues creen que no les va a pasar nada. Eso no te lo dice la Iglesia se queda en el punto cero, de aquí no pases. Y en privado, sí hay muchos curas y obispos que dicen, sí, por favor, cuídate. Si lo estás haciendo, disminuye el riesgo usando preservativos. En privado lo dicen solamente. Lo diga en público, lo corren. Acabamos de oír a Luis Perelman, sexólogo. Por su parte, el padre Manuel Villalobos nos dio públicamente la siguiente respuesta y recomendación. Una cosa es lo que tú me pidas, lo que dice la Iglesia, y otra cosa es lo que yo creo. Yo personalmente creo que si yo no te voy a parar a ti de que dejes de realizar relaciones con diferentes personas, yo creo que lo más recomendable, bueno, pues es que utilices el condón. Ahora, lo más recomendable sería que no lo utilizaras y que te mantuvieras no usando tu sexualidad, ¿verdad? Como quiere la Iglesia. Pero si esto es imposible, de dos males tenemos que evitar el menos mal. Viendo tanto porcentaje de la gente que se infecta, viendo tanta gente que no utiliza el condón y que por desgracia adquiere el virus que causa el SIDA. Ramón Rodríguez no respondió. Él más bien preguntó. La pregunta que yo le daría a la Iglesia es que ¿qué preferirían? ¿Que la gente cometiera actos homogenitales sin protección? ¿Qué es lo que el Evangelio sería más consistente? Mi opinión personal es que
entrar en una relación, sea homogenital o sea heterosexual, sin protección y sin la educación adecuada, francamente es irresponsable y hasta inmoral. Hace tiempo, desde el Vaticano, se lanzó a la población un comunicado religioso que afirmaba: el uso del condón no sirve para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. Muchas personas consideran el hecho como una acción de la jerarquía católica para implementar miedo en los feligreses. Varios representantes católicos decían que el poro de un condón era más grande que un virus del SIDA y por lo tanto el virus podía pasar a través del látex. Luis Perelman, que es también educador sexual, nos habló de esta situación. Puedo decir que la misma Organización Mundial de la Salud se levantó en armas y le gritoneó a la iglesia de por qué anda diciendo cosas para que la gente no se cuide. Otra vez, ¿quieres 100% seguridad de que nunca te va a pasar nada? Pues sí, pues no tengas relaciones sexuales. Yo promuevo la masturbación, nadie habla de la masturbación, pobrecita. Una forma tan agradable de canalizar la energía, nadie se embaraza, nadie se contagia y te puedes aventar la fantasía con quien tú quieras. No tienes que darle las gracias a esa persona, o agarras la foto, la imagen o la película, o recreas a la persona que viste pasar en la calle hace un ratito, o tu amigo, y te lo echas en la cabeza. La fantasía es una de las mejores alternativas para conocerte, cero preocupación. Los actos homogenitales, en otras palabras, las relaciones entre personas del mismo sexo, son el principal rechazo que tiene la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Esta fue una de las preguntas hechas al padre Ezequiel. El momento íntimo cuando estás con una persona que es deseado y que no es obligado entre dos personas es como ese momento en el que se consolida la relación. ¿Dios no acepta este tipo de cosas? Bueno, vamos a entender qué es la sexualidad. La sexualidad no es el acto genital solamente. Entonces, hay gente que no participa en eso. Más sin embargo, somos gente muy sexuales, en el sentido que necesito gente que me abrace. Yo también amo a gente, yo soy capaz de eso. El concepto social de que uno tiene que tener sexo para ser completo, ser un ser humano, es erróneo. La manera como la juzga la Iglesia es una tendencia desordenada. Ese no es el propósito del sexo. Es un momento, no es un momento, es un acto. El órgano humano tiene su capacidad para generar vida. Entre gente del mismo sexo no es posible eso. Por eso decimos que el acto genital, el acto sexual, es protegido, defendido y conocido dentro del compromiso matrimonial entre un hombre y una mujer. En este mismo sentido, se cuestionó al padre Manuel. ¿Significa entonces que los gays no pueden tener sexo? La Iglesia es muy cauta en este sentido. La Iglesia no condena a la persona, pero sí condena los hechos, ¿verdad? Los actos de la persona homosexual, de las personas que practican este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque los considera pecaminosos, los considera desordenados. Este es el lenguaje que utiliza. Ahora, por desgracia, que tenemos de la pedofilia, mucha gente ha tratado de culpar a los homosexuales de los problemas que está viviendo la Iglesia. Entonces la Iglesia a veces ha buscado también y ha culpado a los sacerdotes de homosexuales, cuando en realidad el ser pedofílico y el ser homosexual son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Y desgraciadamente ahorita no se está dando un avance muy alentador para la gente que es homosexual. No tiene más que aceptar la enseñanza de la Iglesia o simplemente no participar de los sacramentos de la Iglesia. Yo de verdad recurro al Evangelio, recurro a lo que haría Jesús, lo que diría Jesús, y a lo mejor nos vamos a sorprender cuando tengamos que reconocer públicamente ante su presencia de lo equivocado que estábamos. Porque en el nombre de Jesús hemos condenado, hemos mandado gente a la hoguera, hemos mandado gente a la Inquisición, hemos quemado, hemos tratado de negarle sacramentos, y a veces Jesús yo creo que no tiene nada que decir. Yo me recuerdo, por ejemplo, a Mateo 25, donde va a decir: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve enfermo y fueron a verme, estuve encarcelado y fueron a visitarme, estuve forastero y me dieron hospedaje. Eso es lo que realmente debería de ayudarnos a hacer las prioridades de la vida, ¿verdad? No tanto a meticulosidad en otras cosas. Homofrecuencia. Amar es también cerrar los ojos. Dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas.
y navegar sin rumbo, a la deriva, porque amar es, al fin, una indolencia. Amar es una insólita lujuria y una gula voraz, siempre desierta. Homofrecuencia.